Feliz año igualmente, el gusto es mío, Yoli. Cuéntanos un poco, ¿cómo nos cae esta noticia como mexicanos de que va a prolongarse tal vez en la recepción de vacunas por parte del laboratorio de Pfizer? Mira, realmente es una noticia más que se suma a otras que nos hablan de un gran descontrol en la gestión del asunto de la vacunación en nuestro país. ¿A qué me refiero? A que no queda claro si eso es lo que está ocurriendo, si la petición fue específica para nuestro país, o si más bien tiene que ver con el anuncio generalizado del propio Pfizer que hablaba de la necesidad de reducir en alguna medida su distribución de vacunas, que lo hicieron también en días recientes por algún problema en su cadena de suministro, y que se suma a la renuncia de la responsable del programa de vacunación, aparentemente por motivos de salud, a una denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública respecto a vacunación preferencial por parte de la Cancillería. Y de aquí, de lo que se habla o lo que esto evidencia, es por un lado de un cierto grado de descontrol en la información que pudiera estarse tomando como opacidad por parte del gobierno, y que de alguna manera se suma también a las acusaciones de que se está haciendo un uso político de la gestión de la vacunación, cuando vemos que uno de los grupos prioritarios para poder recibir esta vacuna son pues los así llamados siervos de la nación, que es no otra cosa que la estructura que montó el gobierno actual para la distribución de sus programas sociales, particularmente para adultos mayores, y que contra todas las recomendaciones de política pública y la tradición que ya se había armado en México de ser muy cuidadosos con la gestión de estos recursos, van a ser ellos quienes estén gestionando de una manera pues claramente con la intención de tener un impacto en el ámbito electoral, la vacunación, por lo menos al principio, para población de adultos mayores. Hay un gran descontrol y ya esto también se ha sumado, de hecho, Yoli, ya la queja y la crítica de sectores de la población importantes, no solamente de la oposición. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial también ha hablado, Carlos Salazar, de que no es correcto que se esté excluyendo por completo al sector privado de la distribución y de la gestión en términos de la vacunación. Esto contrasta mucho con lo que está pasando en otros países y creo que lamentablemente apunta para que, así como en el ámbito de la contención de la pandemia y de la prevención de más muertes en las primeras etapas de la pandemia, en el cual México ha tenido un pésimo resultado, lamentablemente es probable que en términos de vacunación lo hagamos muy mal también bajo estándares internacionales. ¿Qué podría ser mejor como gobierno, como autoridades sanitarias, en el sentido de garantizar la vacunación de la población, más allá de atender los llamados internacionales, en el sentido que hubiera sido? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno federal por cumplir con el plan de vacunación de su ciudadanía? Pues lo primero que hay que hacer es posiblemente destinar más recursos. No pareciera ser suficientes los montos que se están destinando en el presupuesto para las vacunas que se están generando en el resto del mundo. Apalancarse más con la iniciativa privada, que no se nos olvide que un porcentaje importante de las vacunas a las que vamos a tener acceso son gracias al ingeniero Carlos Slim, que estuvo participando directamente en estas gestiones, y así como él ha tenido una participación importante en el desarrollo y financiamiento de la vacuna, lo mismo otros actores de la iniciativa privada pueden participar también, desde luego bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, para poder lograr los resultados deseados. Y también ser muy transparentes en términos de la información disponible y de los mecanismos de gestión. Es una labor muy complicada. Nadie espera que sea sencilla, pero se tiene que evitar cualquier posible vinculación con el ámbito político. En esa medida creo que habría que separar por completo a este grupo de gestores de los programas sociales y ser muy ordenados, muy transparentes, muy cuidadosos en el uso de la información, generando más recursos, coordinando con la iniciativa privada y dando una participación en el ámbito del Consejo General de Salubridad a los gobiernos estatales para legitimar el esfuerzo. No solamente se trata que sea transparente, se trata de que sea eficiente y que sea eficaz y que sea lo más rápido posible. Y para eso no basta con la estrategia política
que es a lo que está supeditado ahorita todo el programa de vacunación de nuestro país. O sea, la participación de los servidores de la nación sí o sí es con un uso político, con un uso clientelar de la vacuna. Es muy difícil impedir que así sea, Yoeli, porque así fue diseñado ese programa. Y no es la primera vez que se hace una campaña amplia de vacunación en nuestro país, y en todo el mundo está viendo estas amplias campañas de vacunación. Hombre, basta abrir las redes sociales por unos minutos para ver cómo le están haciendo en Israel, cómo le están haciendo en Arizona, cómo le están haciendo en Nueva York, cómo le están haciendo en muchos otros países del mundo, y ahí se ve claramente que es una participación que no se limita exclusivamente a un segmento de la administración pública nacional o federal de cada uno de los países. Es un esfuerzo masivo. Y creo que de fondo también hay un problema de disponibilidad de las vacunas. Hasta ahorita lo hemos visto. Tenemos un porcentaje de la población vacunada mínimo, incluso comparado con otras naciones de nuestros recursos, de nuestra dimensión, de nuestra escala. Y creo que también en eso estamos fallando. Dime algo, ¿la renuncia de Miriam Veras es parte del caos o se antoja que en verdad tenía motivos personales para separarse de esta labor titánica de organización, de logística de vacunación del país? Pues mira, habría que tener más información y a ella le correspondería dar mejor las razones de esta renuncia, pero ciertamente pues no habla de que estemos muy bien en ese aspecto, es decir, habla de que tenemos problemas si la principal responsable deja su cargo. Y pues también hay que ver quiénes están encargados de esto. Tampoco da la impresión de que fuese una funcionaria de un nivel suficiente dentro de la estructura de la Secretaría de Salud para poder asegurarnos que el resultado va a ser el idóneo. Es decir, estamos ante la gran oportunidad de contener eficazmente el gravísimo daño de salud de la pandemia y el gravísimo daño económico que tenemos por no poder ampliar las actividades económicas precisamente porque no tenemos a la población vacunada y protegida. Entonces no me da la impresión de que fuese suficiente que una funcionaria de este nivel intermedio o relativamente alto fuese la mejor estructura para coordinar un esfuerzo masivo de la más alta importancia. El otro punto que creo que también hay que atender es que en la medida en la que este esfuerzo se haga tan unilateral, tan exclusivo por parte del gobierno, tan de cerca de la estructura político-electoral, pues va a ser muy complicado que verdaderamente nos sumemos y tengamos confianza y tranquilidad sobre el resultado. Y ojo, una vez más, lo que está en juego no es nada más la popularidad del presidente o la aceptación de sus programas. Está en juego la vida de las personas y creo que en esa medida más información, más transparencia, más capacidad de sumar, mayor coordinación y mayores espacios para que todo el mundo tengamos la información pertinente y todas las autoridades puedan participar y también los actores relevantes del sector privado se puedan sumar. Esa es la forma de resolverlo. Pero creo que ahorita nos está dominando desde el gobierno una lógica del control, de la opacidad y de la suspicacia. Y creo que está en el gobierno la palabra para poder darle la voz. Finalmente, Alejandro, para concluir, tú dices que obviamente se están jugando vidas de personas contagiados, por supuesto, pero también se está jugando cierto grado de gobernabilidad en México por la reactivación económica que pasa evidentemente por la vacunación, por la contención de la pandemia y de sus contagios, incluso hasta en términos de seguridad. Este es un momento y esta es, digamos, la última etapa de algo que va a marcar históricamente a la administración del presidente López Obrador. Y la pregunta que nos vamos a hacer dentro de unos años es ¿cómo nos fue con la pandemia? Hasta ahorita vamos muy mal. No detuvimos a tiempo, no hicimos nunca una estrategia para tener pruebas suficientes, no hicimos nunca una estrategia de rastreo y aislamiento como se está haciendo en muchos otros lugares del mundo. No se atendió debidamente la capacidad hospitalaria. Hoy Ciudad de México y muchos otros lugares están en crisis ante una segunda etapa de la pandemia que sabíamos que iba a venir y los efectos económicos siguen siendo muy profundos. La vacunación es la última oportunidad que le queda al gobierno actual para poder decir que hubo una buena atención en términos económicos, sobre todo de salud, pero como bien lo dices, en términos incluso de nuestra capacidad de gobernanza y seguridad por muchos años por venir. Y creo que la tienen que aprovechar, no la pueden desperdiciar
porque los impactos, como lo ha señalado, son enormes en muchos ámbitos. Alejandro Pare, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde para ti. Con todo gusto, Yeli. Muy buenas tardes.